Bueno, buenas tardes. Continuamos con el curso de pediatría para enfermería. En este caso vamos a continuar con el tema de control de infecciones. Ya habíamos visto una primera parte. Esta sería la segunda parte del curso de control de infecciones, ¿sí? Así que bueno, voy a sacar mi cámara y sigo grabando. Bueno, aislamientos. Se define así a un sistema que combina distintas técnicas de barrera aplicadas durante la atención al paciente. El objetivo es evitar la transmisión intrahospitalaria de infecciones, tanto entre pacientes como personal y visitas. Para que la transmisión de una enfermedad infecciosa se produzca, tienen que combinarse tres factores, tres elementos, ¿sí? Uno es la fuente, el huésped y las vías de transmisión. Vamos a ir viendo uno por uno, ¿sí? El primero es las fuentes. Las fuentes humanas de microorganismos infecciosos en un hospital pueden ser los pacientes, el personal y en ocasión las visitas mismas. Incluso hay veces que son las visitas los que traen determinados microorganismos, ¿sí? Hay pacientes que están internados durante mucho tiempo y, y no tendrían por qué enfermarse, no sé, de distintas patologías, pero bueno, de repente se enferman estos pacientes, muchas veces es porque, bueno, porque las mismas visitas van trayendo infecciones de afuera, ¿sí? Bien, personas con enfermedad aguda, mismo pueden ser los pacientes de alrededor, el personal también sanitario, personas con enfermedades en periodos de incubación, que muchas veces en la incubación todavía no es la enfermedad visible, no es detectable, ¿sí? Bueno, personas colonizadas con un agente infeccioso, cuando están colonizadas, está el microorganismo dentro del cuerpo, pero no está infectado, o sea que no tiene fiebre, no tiene signos ni síntomas de enfermedad, ¿sí? Y personas portadoras crónicas de agentes infecciosos. Otras fuentes puede ser flora endógena del propio paciente, objetos contaminados del medio ambiente, inanimado, ¿no? Incluyendo equipos médicos, medicamentos. Por eso ahí está la importancia de la adecuada limpieza de los elementos biomédicos, ¿sí? De utilización habitual con los pacientes. Incluso los estetoscopios, ¿no? Los tensiómetros, material que es de uso habitual, que si tendríamos que utilizarlo con distintos pacientes, tendría que hacerse la limpieza adecuada, con desinfectantes adecuados, ¿sí? El huésped. Alguna persona puede ser inmune a una infección o puede ser resistente, ¿sí? Otras personas pueden ser susceptibles, pudiendo transformarse en portadores y estar libres de síntomas o bien desarrollar la enfermedad clínica. Factores del huésped, la edad, a veces los extremos de la vida eh, se complican, ¿no? Son grupos de huéspedes más susceptibles, ¿no? Los extremos de la vida, como son los niños muy pequeños, o los adultos mayores, ¿sí? Enfermedad de base, también, tratamiento antimicrobiano, corticosteroides, agentes inmunosupresores, radiación y ruptura de la primera barrera de defensa, que es la piel. Transmisión. La transmisión se puede producir por contacto, ahí estarían las medidas de precaución de contacto, respiratoria, por las gotitas de flush, respiratoria aérea, un vehículo común y por vectores. Ahora vamos a ir viendo cada uno. Transmisión de infecciones. Huésped inmune, resistente o susceptible, ¿no? Vías o rutas de transmisión y fuentes.
Ese es transmisión de infecciones, ¿no? ¿Cómo se transmite? La transmisión por contacto puede ser contacto directo o contacto indirecto. Contacto directo, la transmisión de microorganismos se produce entre un huésped susceptible y un infectado o una persona colonizada, de forma directa, ¿sí? Entre el paciente y la persona. Ejemplos puede ser durante la atención directa a los pacientes, curas de heridas, cuando los bañamos, cuando curamos una herida, al cambiar pañales, al curar una colostomía, es de forma directa. Cuando curamos una vía central, por ejemplo. Contacto indirecto, la transmisión se produce por contacto de un objeto contaminado que usualmente es inanimado, puede ser ropa, agujas, manos contaminadas que no han sido lavadas, ahí está la importancia de la higiene de manos, ¿no? Los guantes también, que no se cambian entre paciente y paciente, se deben cambiar, no solo cambiar los guantes, sino que también higienizar las manos. No sirve la utilización de doble guantes tampoco, por más que tenga dobles guantes, toqué al paciente, me saqué unos guantes, no puedo ir a tocar al otro paciente. Tengo que sacarme los guantes, los dos pares, que no debiera usarlos, pero tendría que sacármelos y higienizarme las manos y recién ir al contacto con el otro paciente, ¿sí? Bueno, también un huésped susceptible. Otro tipo de transmisión, que es la respiratoria por gotitas de flush. Estas gotitas son generadas desde una persona que actúa como fuente primaria. Al hablar, durante la tos, o sea, cuando hablamos con la persona, ¿no? Directamente, que estamos a una distancia muy cercana, ¿no? O cuando estornuda la persona, también durante procedimientos como aspiración de secreciones, broncoscopías. En esas situaciones también se puede producir este tipo de transmisión que es por gotitas de flujo. Son las gotitas más pequeñas, ¿sí? Las que no quedan suspendidas en el aire, sino que caen inmediatamente al suelo. Pero si estamos muy cerca del paciente, podemos llegar a contagiarnos. Después tenemos la transmisión respiratoria aérea, que son partículas de 5 micrones o menos. Perdón, ahí voy a hacer un reconto para atrás. Y acá, transmisión respiratoria gotitas, dije que eran gotitas muy pequeñas, perdón, son las de mayor tamaño. Estas caen, como son más grandes, mayor a 5 micras, no quedan suspendidas en el aire, sino que caen directamente al suelo, ¿sí? En cambio, esta transmisión respiratoria aérea, ahí está bueno saber, tener bien en claro la diferencia, son menores a 5 micras, es decir, que al ser tan livianas quedan suspendidas en el aire, ¿sí? Bueno, como dice ahí, por largos periodos de tiempo. Los microorganismos transportados de esta forma pueden ser dispersados a gran distancia. O si entra, no sé, entra un personal de salud sin el barbijo adecuado a un lugar donde está internado un paciente que tiene aislamiento por transmisión aérea, puede contagiarse de alguna enfermedad porque las partículas están suspendidas en el aire. Entonces tiene que entrar con un tipo de barbijo especial que es de alta eficacia o eficiencia, que son los más conocidos como los N95. Vehículo común. Los microorganismos son transmitidos por un vehículo común, como ser los alimentos, el agua, los medicamentos y el equipo médico. Esto ya lo habíamos dicho, ¿no? El estetoscopio, el tensiómetro, el saturómetro, ¿sí? Por eso tienen que ser limpiados adecuadamente, con los productos adecuados, ¿sí? Como un amonio cuaternario, alcohol, depende del elemento. Otro tipo de transmisión que es por vectores, acá aparece el de la vinchuca, ¿no? ¿Se acuerdan? El Chagas Massa, ¿no? Y ahora que está muy en auge el tema del dengue, a pesar del frío, seguimos con el dengue que sigue ahí apareciendo de forma constante, a pesar del frío, sigue habiendo pacientes internados en las distintas instituciones de salud. Bueno, ya dijimos el Chagas, bueno, las ratas, los parásitos, las moscas también, ¿sí?
Y acá lo que dice que no es una forma común de transmisión hospitalaria, aunque ya hace un tiempo sí está el tema de los mosquitos con el tema del dengue, hay mucho en el hospital, ¿sí? Ahora ya no hay tanto, por el frío un poco está mermando, pero todavía había algunos casos, hasta hace un par de semanas atrás. Y lo que se usa, acá como verán, el tul, ¿sí? Se pone el tul, se le pone repelente en el caso de los mosquitos, y, y el tul para que no lo pique un mosquito, y ese mosquito después, no es cualquier mosquito, es el mosquito de la Aedes aegypti. Ese mosquito es el que después, si la pica una persona que está enferma, ¿no? Como acá con dengue, y después pica a otra persona, el Aedes aegypti específicamente, le va a contagiar el dengue a esta persona. O sea, básicamente, si tuvieron dengue, es porque los picó un mosquito, no cualquier mosquito, sino el Aedes aegypti, que anteriormente había picado a una persona que tenía dengue, o tiene dengue. Técnicas de barrera, tenemos estas técnicas, ¿no? Que ya las venimos nombrando ya incluso de la primera clase, cuando hablábamos de control de infecciones, ¿no? Lavado de manos, ya no se dice lavado de manos, se dice higiene de manos, en realidad acá quedó una terminología vieja. El uso de guantes, habitación del paciente, transporte de pacientes infectados y los barbijos. Y ahí tenemos el quirúrgico y el N95 o de alta eficacia. Higiene de manos, ¿no? Es la medida más simple, importante y eficaz para reducir los riesgos de transmisión de microorganismos, desde un paciente a otro o desde un sitio a otro en un mismo paciente. Incluso es la más económica, ¿sí? Porque es más económico esto, o sea, la higiene de manos es más económico que un tratamiento a largo plazo, como antibióticos, más días de internación, más horas de enfermería también. Uso de guantes, ¿no? Los guantes constituyen una barrera protectora, previniendo la contaminación de las manos cuando entran en contacto con sangre, fluidos corporales, secreciones, excreciones, membranas mucosas o piel no intacta. Los guantes reducen la posibilidad de transmisión a los pacientes de microorganismos presentes en las manos del personal. Habitación del paciente debe contar con las instalaciones y los elementos necesarios para realizar la higiene de manos. Ahora igual hay un cambio de conducta, que es el cambio de sistema, ¿sí? Este tiene que ver con la utilización del alcohol en gel o hidroalcohol, preferible a la higiene de manos tradicional. Cuando se requiere una habitación individual por la patología de la enfermedad del paciente, se recurre a coartización de pacientes. Cuando hay más de un paciente con algún tipo de microorganismo y no tenemos habitaciones individuales, se coartiza. ¿Sí? Es decir, que se ponen varios pacientes con una misma patología en un mismo piso, por ejemplo, o de un mismo lado, si son pabellones, de un mismo lado se ponen todos los pacientes con ese tipo de patología. Y se atienden a lo último. Primero se atienden los pacientes que no están infectados o colonizados con esa patología y después se atiende al resto de los pacientes que sí están infectados o colonizados. En el caso de pacientes con enfermedades de transmisión respiratoria, se debe mantener la puerta de la habitación cerrada. Bien, transporte de pacientes infectados. Los pacientes infectados solo podrán dejar su habitación por razones específicas y de necesidad. O sea, no es que el paciente infectado puede salir porque quiere, cuando quiere, de la habitación, ¿sí? Solo cuando es necesario por alguna cuestión de salud, algún estudio que se tenga que hacer o alguna
una cuestión de fuerza mayor, como un traslado dentro del hospital, por ejemplo, ¿sí? O cambio de servicio o algo, pero no porque sí. Bien, barbijos, esto es importante, ¿no? También a tener en cuenta, debe cubrir perfectamente la nariz y la boca para los pacientes con aislamiento respiratorio, como por ejemplo pacientes con tuberculosis, bacilífera, se deberá utilizar el barbijo de alta eficiencia o eficacia, ¿sí? Que es el N95, ya lo habíamos nombrado. Es, pacientes con tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Un barbijo de tipo quirúrgico puede ser utilizado en la mayoría de los casos, se usa el quirúrgico. Precauciones universales, ¿no? Fueron diseñadas para reducir el riesgo de transmisión de patógenos presentes en la sangre y fluidos corporales. Y se usó por la aparición del virus de inmunodeficiencia humana, se empezó a fomentar este tipo de precaución, ¿sí? Es como se considera a todos los pacientes infectocontagiosos, básicamente las precauciones universales. Y acá tenemos las precauciones de aislamiento por categoría: transmisión por contacto, respiratoria o por gotitas de flush, respiratoria aérea, transmisión por vehículo común, transmisión por vectores y aislamiento de protección, o también llamado invertido, ¿sí? Es cuando un paciente tiene las defensas bajas y en realidad está aislado para protegerlo a él y no para protegernos nosotros, ¿sí? Por ejemplo, un paciente neutropénico. Transmisión de contacto son uno de los más frecuentes en instituciones pediátricas o salas de pediatría. Las técnicas de barrera son similares, ¿sí? O sea, barbijo, en realidad, en transmisión de contacto no se necesitaría barbijo, sino más bien guantes y camisolín, ¿sí? Después tenemos transmisión respiratoria, que es por las gotitas de flush, aislamiento respiratorio. Y después tenemos transmisión respiratoria aérea, que es aislamiento estricto y aislamiento por VAR. Bien, estricto. Ahora vamos a ir hablando de cada uno. Acá está el de VAR, que es, después se los explico, no es tan común. Y ahora vamos a ver el aislamiento respiratorio estricto. Es una medida de precaución que se utiliza para pacientes que tienen enfermedades altamente contagiosas y se transmiten por vía aérea, ¿no? Tuberculosis, varicela, influenza, entre otras. Ahora está habiendo brotes de influenza en varios hospitales, que es más que nada estacional, ¿no? En este tipo de aislamiento se requiere que el paciente sea colocado en una habitación individual con presión negativa, ¿sí? Para evitar la propagación de los patógenos aéreos. Presión negativa quiere decir que entra así como una presión para dentro de la habitación, ¿sí? De esa forma se mantienen dentro los microorganismos y no salen al exterior. Se debe usar equipo de protección personal como mascarilla alta, barbijo N95, guantes, batas e interactuar con el paciente. O sea, al interactuar con el paciente tenemos que usar batas, guantes y barbijo N95. Y el VAR, ¿no? Acá fíjense en el tipo de protección que están usando estas personas, ¿no? Ahora vamos viendo, ¿no? También conocido como, las siglas son estas: bloqueo de aislamiento de alta resistencia. Es una medida adicional de precaución utilizada en situaciones donde se requiere un nivel extremo de protección, ¿sí? Que son para enfermedades altamente contagiosas. Y acá tenemos algunas como el ébola, ¿no? Donde se requiere un equipo especializado de protección personal, procedimientos estrictos de control de infecciones y un ambiente controlado para evitar la propagación del patógeno. No me acuerdo, pero había un momento en nuestra historia, hace unos años atrás, antes del COVID, había habido un momento donde se estaba, decían, propagando el ébola, y bueno, algunos hospitales estaban preparando para recibir pacientes con ébola, que al final no llegaron. Pero bueno, se temía eso, así que algunos hospitales como el Hospital Muñiz tenían un servicio que se iba a especializar para atender este tipo de pacientes.
Bien, transmisión por vehículo común. Debe ser prevenida mediante la limpieza y desinfección diaria de los elementos que rodean la unidad del paciente: cama, mesa de luz, mesa de comer, bandejas de medicamentos, ¿sí? Las manos de personal no solo se contaminan cuando contactan con un paciente, sino cuando también tocan el entorno del paciente, ¿sí? Por eso uno de los momentos de higiene de manos es después del contacto con el entorno del paciente. Momento 4. Bueno, la transmisión por vectores, que ya habíamos hablado un poco del tema de los mosquitos. Aislamiento de protección. Esta categoría es utilizada en pacientes inmunocomprometidos. Tiene como objetivo la protección del paciente respecto de microorganismos que pueden llevarle de otros pacientes a través del personal de salud, o incluso personal de salud que esté incubando alguna enfermedad y pueda llegar a estar en contacto con este paciente, y este paciente se puede llegar a contagiar. Aislamiento respiratorio, tiene que tener habitación individual, barbijo de alta eficiencia, el N95. Bueno, higiene de manos, eso es para todos los pacientes, pero bueno, se extreman los cuidados, ¿no? Guantes, camisolín, y bueno, hay que tener cuidado con todo lo que es el material contaminante. ¿Qué enfermedades requieren el aislamiento respiratorio? Sarampión, parotiditis, rubiola, tos convulsa, meningitis meningocócica, varicela, adenovirus e influenza. Aislamiento respiratorio para bar. Bueno, ahí tienen que tener habitación individual, barbijo de alta eficiencia, higiene de manos, guantes, camisolín, y bueno, ver los cuidados específicos del material contaminado con secreciones respiratorias. Cómo se tiene que cuidar de ese material para limpiarlo nuevamente. En este caso, tiene que ser habitación individual, mantener las puertas siempre cerradas, y habitaciones con presión negativa, también lo mismo para que no salga el microorganismo para afuera. Este tipo de aislamiento, que es el entérico, ya un poco estaba desapareciendo porque en realidad este es de contacto, más que nada, ¿sí? Diarrea aguda con o sin documentación bacteriológica, hepatitis A, meningitis aséptica, enterocolitis necrotizante, fiebre tifoidea y Guillain-Barré. Que es lo mismo que para contacto en realidad. De contacto, aislamiento de contacto. Perdonen que estoy con gripe. Aislamiento de protección, enfermedades que lo requieren, pacientes trasplantados, este es el de protección, ¿no? Pacientes trasplantados, pacientes neutropénicos, gran quemados no infectados, que no se encuentren infectados. Y aislamiento de contacto, las enfermedades que lo requieren pueden ser conjuntivitis gonocócica, infecciones respiratorias bajas, impétigo, escabiosis y pediculosis. Bueno, muchas gracias. Ahí. Bueno, gente, hasta acá terminamos con esta clase, que es la tercera. Nos habíamos atrasado un poco, ¿se acuerdan? Así que la semana que viene, el sábado, que nos vamos a encontrar nuevamente, vamos a dar la cuarta clase de la unidad 2. Y con esa clase ya terminaríamos la unidad 2, así que a partir de ahí ya voy a generar el examen del segundo parcial, ¿sí? Ya encontré el error que había tenido, porque en realidad me había equivocado. Cuando hice el formulario de Google, no puse nombre y apellido. Entonces, vieron, me llegaban los exámenes, pero no me llegaba el nombre y apellido de quien había respondido. Así que en el próximo ya voy a poner nombre y apellido para poder hacerlo. Así que bueno, cualquier duda, me hablan, ¿sí? Cualquier duda de la clase, de lo que estamos viendo, no hay ningún problema. Saludos, buen fin de semana.